noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades de Colombia y fuera del país donde siempre nos reportan sintonía. También un saludo muy cordial a todos los que nos siguen por las plataformas digitales. Esta noche tenemos un programa muy especial. Hemos invitado aquí a Opina Bogotá de Canal Capital a dos reconocidos tuiteros, uno muy cercano a las ideas de izquierda, por llamarlo de alguna manera, y otro también muy cercano a las ideas de la derecha. Es una manera de ubicarlos ideológicamente. Se trata de Josías Fiesco, que es un analista político cercano a las tesis del Centro Democrático, y también nos acompaña Walter Rodríguez, a quien ustedes conocen como Wally en Twitter. Es una persona que se mueve muy bien en el mundo del YouTube y también es muy cercano a las ideas de la izquierda. Con ellos dos vamos a hablar esta noche de tres temas. En primer lugar, hay una polémica por un video donde una mujer agrede al presidente Santos. Un sector ha manifestado su apoyo al expresidente Juan Manuel Santos y su rechazo a este comportamiento de esta mujer, pero también hay otro sector de la población que ha dicho que esta mujer estaba en completa libertad de decirle lo que pensaba al expresidente Santos. El presidente Iván Duque cumple ya sus 2 primeros meses de gobierno y también vamos a aprovechar a dos personas que son influenciadores en las redes sociales para hablar de ese vínculo entre política y redes sociales. Josías Fiesco, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches, Yesid. Muy contento con estos 3 temas que son importantes hoy en la agenda del país. Bueno, y Walter o Wally, ¿cómo? Wally. Bueno, Wally, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, no, aquí siempre bienvenidos. Bueno, iniciamos con el video que se hizo viral en las últimas horas, el fin de semana, de esta mujer que se le acerca al presidente Santos, al expresidente Santos en un avión y lo aborda y lo trata con fuerza. Wally, ¿qué opinión le merece? Pues bueno, primero yo soy un defensor número 1 de la libertad de expresión, entonces yo creo que toda la gente tiene derecho a decir lo que piensa. Sin embargo, pues también se le puede refutar a esta señora la cantidad de groserías y argumentos pues, que suelen usar gran parte de los uribistas para agredir. Es notable también que se le voltea en cierto momento este video, ya que pues finalmente la gente termina también defendiendo a Santos, viéndolo como una persona que no tiene la necesidad de llevar una gran cantidad de escoltas, ni una persona que se ve como buscando algo de pretensión, sino simplemente como cualquier ciudadano que ya dejó de ser presidente y que no se mete en las ideas del gobierno, en un gobierno que no es el suyo. Entonces, pues nada, también se le ve como esta actitud un poco más de ciudadano, de persona, de presidente, de expresidente, que ya no... Pues, pero usted ve ahí un claro comportamiento uribista, dice usted, Wally. Por supuesto, pues en el insulto, pues es que el insulto es muy de uribistas, es de agredir, es de violencia, entonces pues sí se ve eso. Sin embargo, pues la señora tiene derecho a hacerlo, en mi opinión, pero pues bueno, ojalá esa clase de tendencias se redujera. Josías, ¿qué análisis hace usted del video? ¿Está de acuerdo con lo que dice Wally de que este comportamiento agresivo, fuerte, violento, como él lo llama, podría uno decir que es un comportamiento uribista, esa generalización? Yesid, no, pues para nada estoy de acuerdo en el comentario que hace Wally. Lo que podemos ver es que es un video casero, sin editar, donde una persona espontáneamente le expresa al expresidente Santos lo que en el exterior, en un avión, lo que ya le ha expresado en otras ciudades del país, otros colombianos, a él y a sus aliados políticos. Lo vimos recientemente antes de dejar el gobierno en Cartagena, lo vimos a su aliado Gustavo Petro en Cúcuta, lo vimos a Timochenko en el departamento del Quindío, en Armenia. Entonces no es un asunto de uribismo, es un asunto de sentimiento hacia un bloque de país, hacia un bloque de político que el colombiano de a pie rechaza. Si yo veo es una mujer que personalmente este video a mí me hizo sentir muy orgulloso. Si vimos un país que en Cartagena, aquí en el interior de Colombia, está firme, fue emocionante verlo ahora también en el exterior. Yo veo una mujer que seguramente, pensando en las miles de mujeres que fueron violadas por las FARC, pues indignada le dijo al presidente Santos por qué su gobierno se empeñó en hacer que los secuestradores, los violadores, llegaran al Congreso sin pasar por la justicia. Veo una mujer que seguramente pudo haber sido mamá de un deportista y que dijo: es inaceptable que mi hijo como deportista haya tenido que hacer tamales, vender empanadas, mientras los jefes de las FARC viajaban en vuelos
vuelos privados de Bogotá a La Habana. En fin, podríamos decir Bueno, pero muchísimas cosas. Veamos el video. Hay algunos televidentes que quizá no han visto este video. Vamos a proyectarlo para ver cómo fue este momento que Es un video vivió que tiene el sentimiento, expresidente Santos. que sale del corazón. Vamos a ponchar. El presidente de Colombia arruinó el pueblo, arruinó la ciudad, arruinó el mundo, arruinó todo. La falsa paz de Santos, eso, la falsa, porque ninguna paz hay en Colombia, de mentira. ¿Por qué me va a mandar callar? ¿Por qué me va a mandar callar si yo tengo el derecho? Che. Esta mujer le habla de la falsa paz de Santos, Wally. ¿Es de verdad esto? ¿Es falsa la paz? Porque uno ve que, si bien es cierto, el proceso de paz no ha andado como uno quisiera, pues la guerrilla se desmovilizó, ahí van dando todo lo que se acordó en La Habana con muchas dificultades, sin duda alguna, pero hablar de falsa paz, ¿a usted le parece justo? No, obviamente la paz no es completa, pero es lo que pasa en la mayoría de los uribistas, en la mayoría de personas que incluso estuvieron en contra del proceso, y es que no vivieron la violencia como la vivió las personas que en este momento sí tienen la tranquilidad de decirlo. Yo, por ejemplo, estuve en una de las zonas de concentración que es en Pondores, en La Guajira, en donde las personas no podían salir a hacer su trabajo a las 4 o 6 de la mañana porque realmente las balas pasaban sobre sus cabezas, porque realmente estaba la guerrilla todo el tiempo ahí. Cuando yo estuve allá, que ya dejó de pasar esto porque ese bloque se centralizó para la desmovilización, decían, esto es una maravilla, o sea, poder salir uno tranquilo a las 5 de la mañana a hacer sus quehaceres, poder llegar a la casa a la hora que uno quiera, porque no está el miedo de que a uno le pase una bala sobre la cabeza, de que maten a algún tío, algún primo. Eso es lo que es verdaderamente las ventajas del proceso de paz, que no la ven las personas que vivimos en las urbes, que vivimos en las ciudades, pero que sí la viven estas personas que estuvieron todo el tiempo en las zonas de conflicto, en las zonas alejadas del país, las zonas olvidadas por este país. Entonces, para mí, el aporte de Juan Manuel Santos, el expresidente Santos, es inmenso. O sea, el solo hecho de salvar una vida es para mí una cosa invaluable. Josías. Pues parece chistoso lo que uno escucha de Wally, porque la gente, esto no es de uribismo, esto es de realidades. En la calle, lo que vemos entonces en las ciudades no es el narcotráfico, sino el microtráfico. No vemos los frentes, sino las pantillas. Lo que está viéndose en las otras regiones del país es mucho más complejo. Resulta que hoy ya nos quisieron vender que no estaba alias el Paisa en el sur del país, en Tumaco, sino que ahora no solo está el Paisa, que hizo el show para que decir que el proceso iba avanzando, sino que está el Paisa, Iván Márquez y alias Guacho. Entonces digamos que la guerra no es como se mire ni de acuerdo al discurso, sino es de realidades. La realidad que hoy vive Colombia es que hoy tiene un alias Guacho que no existía hace 10 años, hoy existe y está fortalecido, es el satélite del cartel de Sinaloa, y esto no es cuestión de salvar una, porque quiero contarle que no sean las muertes que han ocurrido en el sur del país no son ni una ni dos, teniendo en cuenta el caso de los ecuatorianos que fueron asesinados por la nueva generación de combatientes y con la misma fuente de financiación que nos dejaron, que fue el narcotráfico, sino muchísimas más muertes que han ocurrido. De manera que lo que hemos visto en la realidad es un país que está fortaleciéndose en la guerra, no solamente en la zona rural, sino en las ciudades, y eso sin duda es muy preocupante, lo percibe, lo vive el colombiano, y por eso cuando llegan con discursos de que aquí no ha pasado nada, que esto está de maravilla, la realidad es mucho más fuerte para el colombiano de a pie. Claro, Wally y Josías, pero ¿no creen que un expresidente de la República, por la dignidad que tuvo, pero también por ser una persona como cualquier otra, como usted, como yo, merece respeto, y de pronto quizá a esta mujer se le fueron un poco las luces por la manera en la que trató al expresidente Santos, Wally? Pues yo soy de las personas que cree que el respeto se gana. O sea, si para ti esa persona no se lo ganó, estoy totalmente de acuerdo. Pero no merece que en un avión una persona... Si lo quiere hacer, pues, por ejemplo, hay una vaina, y es que no sé el vuelo por qué permite esta clase de agresiones entre los pasajeros, que eso ya es otro tema. Pero yo creo que sí estamos en el derecho de decirle a las personas lo que queramos. Pero usted no lo vio como un irrespeto, como lo ve mucha gente. ¿Es irrespeto o es indignación? Es libertad de expresión, y es una indignación que siente una persona que quizás está mentalmente equivocada en lo que está diciendo porque no conoce la realidad del país. O porque la conoce muy bien desde la realidad. Pero está en todo su derecho de decirlo. O sea, ¿usted en qué difiere de Josías?
difieren el contenido de lo que le dice. En el contenido de lo que le dice. ¿Y qué fue lo que dijo? Dejó una falsa paz. Y no es cierto. Una falsa paz. La reducción de muertes es innegable. La reducción de militares que llegan al hospital está más militar fortalecido que nunca. Pero entonces reducimos en todos los procesos de paz. El frente primero de las FARC no se desmovilizó. En todos los procesos de paz los que dijeron que se iban a desmovilizar ya se regresaron. ¿No es falsa paz? Pues claro que es falsa paz. Simplemente es que la paz no es completa porque se tiene que seguir construyendo. No, es que una paz mal hecha es peor que una guerra, Yesid. Y es ahí la gran diferencia. Lo que hizo esta persona fue expresar naturalmente un sentimiento de indignación. Ahora, ahí había una señora... De una paz mal hecha. ¿Cuál es para usted la paz bien hecha? La que se hace con base a la ley, la que dice que los asesinos de religión y responsables de delitos de lesa humanidad no pueden ser premiados, que no puedan ser congresistas, que no puedan ser candidatos presidenciales. Es eso, es mucho pedir de que antes pasen por un pilar fundamental de nuestra sociedad como es la justicia. Lo que pasa es que no hay que ver, si tú ves un proceso de paz, tienes que ver que ninguna de las dos partes perdió. Aquí lo que se trató fue una negociación. ¿Quién negoció? Por lo tanto, y había una refrendación, y la refrendación el país le dijo no, ¿y por qué se robaron el plebiscito? De eso se trata un proceso de paz. Si no hubiera cedido el gobierno ante las FARC para darles una curul en el Congreso, entonces, ¿cómo se hacía el proceso de paz? Un proceso verdadero de paz es renunciando a los actores pilares de la guerra. ¿Cuáles son? La mano de obra de la guerra y la fuente de financiación. Bueno, ahora, también lo que vimos fue que dejaron una nueva generación de combatientes y la fuente de financiación, que era el narcotráfico, pues estalló, se fortaleció. Era un proceso que no tenía impunidad. Si la Corte Penal Internacional lo dice y no le creemos, entonces ¿a quién le creemos en tema de impunidad? Pero es que lo hizo en un momento en que Santos vendía una imagen de Colombia. Si ellos encontraran hoy la realidad del país, ¿cree, pues que la Corte Penal se deja mover por una imagen? Pues yo sí creo, realmente el lobby, internacional que hizo en su momento Santos fue muy fuerte, pero la invitación que ha hecho el gobierno, el presidente Duque y muchos sectores para que conozcan la realidad es muy oportuna y será otra la posición. Bueno, Wally Josías, ustedes que se mueven muy fuerte en redes sociales vieron que este video generó todo tipo de opiniones en las redes sociales. Escogimos 6 trinos de personas que comentaron lo que ocurrió con el expresidente Santos en el avión y esto fue lo que dijeron. Ahí está, Alberto Bernal dice, me importa cero que me insulten, pero a pesar de todas las diferencias que tengo con él, me parece que el expresidente Juan Manuel Santos merece todo el respeto. Eso de gritarle HP en un avión es simplemente inaceptable, dice Alberto Bernal, que es un reconocido tuitero muy cercano al uribismo. A Iván Duque. A Iván Duque, sigamos. Ahí está el hijo del expresidente Santos. Papá, ¿y tú qué le dijiste? La ignoré completamente. Pone una fotografía de un video muy famoso. Ya no había mermelada para callarla. El senador Carlos Felipe Mejía, parece que a Juan Manuel Santos lo va a perseguir la sanción social por siempre. Por siempre. Amparo Grisales, así no es la cosa, por gente cafre como ustedes es que hay tanto odio en este mundo, quieren paz con tanta gente violenta, la paz empieza dentro de cada corazón. Bendiciones y evoluciones. Muchas personas también han visto en el expresidente Santos una actitud de expresidente respetuosa con su sucesor, algo que en su momento no tuvo el expresidente Uribe, que todos lo vimos durante los 8 años. Ahí también hay un tema para discutir. Wally, ¿qué opinión le merece a usted la actitud que ha asumido Santos frente al gobierno Duque y frente a lo que está pasando en el acontecer nacional? Pues lo que pasa es que a pesar de las cosas que uno pueda criticar del gobierno Santos, que son varias, muchas, hay una tranquilidad en saber que uno ya no tiene por qué estar detrás del poder y detrás de seguir ahí metido, porque no está tras una cantidad de investigaciones como las que sí tiene, por ejemplo, el expresidente Uribe, que tiene que seguir ahí en el Senado todavía para ver cómo logra liberarse de todas estas cosas que tiene. No con curules directas. Entonces, nada, pues a mí me parece una actitud muy positiva que se dedica a su familia, a la academia, que era lo que estaba haciendo en este viaje. Entonces, es eso, es el respeto. Si tú ya no estás en el poder, entonces dejemos que los que quedaron democráticamente, como es el presidente Duque, pues gobiernen y hagan su trabajo como mejor les ¿Usted parezca. siente que el expresidente Santos ha hecho lo correcto? Ha sido muy respetuoso, y es que hay una frase de un expresidente que no recuerdo cuál es, y es que los expresidentes son como los muebles viejos, estorban y pues no ayudan. Entonces es mejor que cada quien tome su rol, y si ya se hizo o no se hizo, pues simplemente dejar y respetar los procesos democráticos
y dejarlo ser. Josías. No, yo creo que está preparando su defensa jurídica frente a todos los procesos que se vienen y está paralelamente a esa defensa buscando hacer o construir una imagen de pacificador para volverse en algún momento una víctima al momento en que estallen todos sus temas jurídicos en Colombia. Sin duda el rechazo a Santos es evidente, es claro, no es porque nadie se lo haya inventado, es porque hay una realidad mucho más fuerte, pero digamos que al mismo tiempo esa tranquilidad que quieren hacer ver es en parte porque dejó unos aliados muy fuertes, aliados con curules directas, aliados con muchas otras cosas que de alguna forma lo hace estar vigente en redes y defendido en redes, pero lo que realmente siento que le pasa al presidente Santos es una preocupación gigante por los procesos judiciales que enfrentará prontamente. Bueno, entremos al segundo tema de este debate. Estamos con Josías Fiesco y con Wally, dos personas en redes sociales muy activas, con bastante influencia, con sus opiniones, y tiene que ver con los 2 meses que ya cumple el presidente Iván Duque en el poder. ¿Cómo lo ha visto usted, Wally, en estos 2 meses al presidente Duque? ¿Le ha gustado? ¿Tiene alguna esperanza de que el país vaya por un buen camino o hay algo seriamente que le preocupe? No, definitivamente no. Pues es que en estos 2 meses, ¿qué ha hecho Duque? Primero, cumplir su palabra de ser el presidente de los jóvenes, prohibiendo la dosis mínima. Segundo, pues también incumpliendo su palabra, hablando que está en contra de la corrupción y no sé qué, y se nombran a ciertos personajes cuestionables, como por ejemplo el señor Alejandro Ordóñez, destituido de la Procuraduría por corrupción precisamente. Entonces, pues hay una incoherencia entre las cosas que decía Duque antes de entrar al gobierno y lo que está pasando ahorita. Entonces, pues uno no lo ve por buen camino. O sea, lo único que ha hecho Duque en estos 2 meses prácticamente ha sido un decreto que es inconstitucional, que populista, tiene bravo a los expendedores de drogas. Es simplemente la prohibición de la dosis mínima que no va a solucionar el problema. ¿Por qué dice usted, Wally, que este decreto del decomiso de las dosis de droga, incluida la dosis mínima, le pega a los jóvenes? ¿En qué sentido lo manifiesta usted? Porque finalmente lo que se está buscando es, digamos que la tendencia mundial que viene de mano de la juventud y de mano de las nuevas generaciones, es la legalización, que finalmente va a permitir solucionar el problema de las drogas en la cuestión de las muertes, en la cuestión del narcotráfico, pues digamos que de la corrupción y de los sobornos que existen dentro de este negocio. Entonces, esto es un retroceso. El prohibir la dosis mínima es un retroceso a algo que, por ejemplo, la Corte ya se había pronunciado. Y pues que es una tendencia que no va con lo que tiene que seguir pasando en el transcurrir del tiempo de cualquier país. Josías, usted en esos 2 meses de Iván Duque, ¿qué destaca? Y si hay algo que le preocupa, ¿qué le preocupa? Bueno, yo destaco realmente estos 2 meses, ha sido emocionante ver un presidente que está respondiendo a lo que el país le encomendó. El país pidió que no entregara, en mi caso, yo voté por Iván Duque para que un presidente, unos 4 años, el presidente no entregara más que mi generación a los expendedores de drogas, a la dosis personal. Y qué bueno, y por eso celebrado muchísimo el decreto que ha dicho el presidente Duque de dar un primer paso para que en los espacios públicos no se consuma, se incaute todo lo que pueda estar protegido a través de la dosis personal. Obviamente esto no ha caído bien ni en los expendedores de drogas a gran escala, como en el caso del narcotráfico, porque obviamente Timochenko y otros tienen una agenda política con unos aliados, pero tampoco ha caído bien en el microtráfico, que es lo que está afectando a nuestros parques en las ciudades. Y fíjese usted lo paradójico, y es la cantidad de defensores del narcotráfico y del microtráfico que le han salido a este tipo de propuestas. Personas que realmente sienten una afectación porque se le diga a la gente joven, oiga, drogas no. Ahora nos quieren decir, es amparado en una tesis, en un concepto que ellos han defendido siempre y que están muy equivocados, que es más drogas, más desarrollo libre de la personalidad. Es decir, entre más personas consuman drogas, más se realiza. Y todo lo contrario, hoy en los parques no estamos viendo, en los parques de Bogotá y del país, no estamos viendo gente liberada ni desarrollándose libremente su personalidad, la estamos viendo presas, esclavos de los expendedores. Es realmente preocupante ver que hayan sobre medidas como estas defensores del narcotráfico y del microtráfico, pero el país los ha podido identificar en un momento crucial como este, quienes están a través de las drogas están defendiendo a sus expendedores y quienes están interesados
en no entregar una generación a las drogas. Ahora, hay una cosa muy importante y es quienes han defendido siempre la vida, hoy terminan entonces ofendidos y defendiendo la vida con drogas. Y uno dice, oiga, ¿dónde está la coherencia? Si todo terminaría siendo distinto o coherente con ellos, promoviendo la vida con deporte, la vida con emprendimiento, como lo ha dicho el presidente Duque a través de su propuesta de economía naranja, en fin, no, los defensores de la vida hoy entonces terminaron siendo defensores de la vida con drogas. Bueno, pero ustedes hablan de uno de los temas, obviamente, que más polémica ha suscitado, que es este decreto, pero también, obviamente, en 2 meses el presidente Duque pues ha hecho muchas otras cosas más. Ha hecho nombramientos, ha armado su equipo, ha hecho recorridos por todo el país. Ha ido a 2 conciertos este mes, el de Fonseca. Ha encontrado un país desfinanciado. Bueno, Wally, aparte del decreto de las drogas, de las otras pues yo no decisiones... he visto. ¿Qué más ha hecho Duque? No, pues tú dinos. No, te quiero contar. Mira, ha presentado el plan de desarrollo. Pero siente usted, Wally, siente usted que no... a la economía ¿Siente usted que el presidente le ha faltado? Ha hablado con pues los sectores que habían sido olvidados. El gobierno de Santos, Fari y Petro habían sido olvidados. La ciencia, la tecnología, la innovación, la economía naranja ni siquiera existía. Entonces lo que ha hecho el presidente en estos 2 meses prácticamente ha sido tender puentes con esos sectores que habían sido olvidados porque la prioridad fue las FARC y cumplirle a las FARC. Pues nombrar a ministros que ni siquiera saben que él es el presidente. Si has visto que le han dicho presidente Uribe al presidente Duque, es que la gente ni siquiera sabe quién es el presidente ahorita, porque es un fenómeno tan extraño tener a Duque en el poder. O porque desean que haya un estilo igual al que hubo en un momento exitoso. Porque es que Duque hace 2 años, pues nadie lo conocía. O sea, a mí me parece súper extraño verlo en televisión cuando sale a hacer una locución presidencial, porque finalmente es una persona puesta que no tiene votos de él, no son votos propios, directas, ni mucho sino menos. votos pues finalmente que le endosó Uribe. Pues que es una vaina terrible, porque esto significa que los colombianos no tenemos criterio. O sea, esta vaina de que terrible vote por el que diga Uribe, significa que los colombianos no tenemos una creación de criterio propio para elegir a alguien por sus ideas y por lo que ha construido él, sino que tenemos que endosar a una construcción de otra persona. Pero bueno, en fin, a lo que vamos de lo que ha hecho en estos 2 meses es que yo no he visto absolutamente nada aparte de este decreto que es inconstitucional y que seguramente... ¿Y qué más les duele? Seguramente en un mes, 2 meses se va a caer por la misma corte. Esto es como decía el profesor Carlos Carrillo, eso es una carne de cañón para los uribistas. Es posible, que no han visto nada. Con la corte que actualmente hay, es posible. Mientras que, a ver qué pasa. Por otra parte, su ministro de Hacienda no está de acuerdo con él. El ministro dice una cosa, el presidente dice otra. El embajador Pacho Santos, lo mismo, dice una cosa, el presidente dice otra. Hay una división ahí que no se sabe ni siquiera si es verdadera o si es fingida sobre lo que quiere o no quiere Duque. Entonces es una confusión que ni siquiera ellos entienden. Bueno, usted que es joven, ¿se siente, decía usted que de pronto también no había cumplido con promesas para los jóvenes, dice usted, o que aún no se le ha visto? Es que lo tildaron muchas veces el presidente de los jóvenes. A mí no me parece así. O sea, poner a Alejandro Ordóñez, que es una persona tan retrógrada como embajador, pues es una cosa ridícula. Prohibir la dosis mínima es una cosa ridícula cuando se sabe que no soluciona nada. Que vendía computadores. ¿Usted como joven se siente representado por el gobierno? Totalmente, me siento representado por Iván Duque porque es una nueva generación, pero mucho más, es un nuevo estilo de hacer la política. Es traerle un nuevo chip a la política colombiana. Es decir, oiga, tenemos que avanzar aparte de eso de quema de palacios de justicia y demás. Tenemos que traer temas innovadores como la economía naranja. Tenemos que darle espacio a los artistas. El mundo hoy está hablando de arte. Para muchos solamente está hablando de drogas, pero Iván Duque está diciendo, oiga, hablemos cómo volver el arte de los colombianos en una empresa, en un motor de ingresos. Y eso sin duda ha sido importante, pero otro sector, otro factor que ha pasado en estos 2 años, o diría 2 temas, es sin duda la consulta anticorrupción. Esa unión que ellos quisieron presentar como unión de país fue apoyada por el presidente Iván Duque, aunque ya terminó dándose cuenta el país que fue la unión de chuzadores y todos que necesitaban graduarse de anticorruptos. Pero ese deseo de luchar contra la corrupción fue apoyado por Iván Duque porque estamos enfocados en lo que le sirva al país, pero en otro tema fundamental, que decir, la lucha frente a la dictadura venezolana. Lo ha dicho él en los espacios internacionales, frente a la dictadura no hay que tener acuerdos, no hay que tener ni siquiera pañitos de agua tibia. La dictadura debe de acabarse en Venezuela. Obviamente sus aliados en Colombia eso les incomoda, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que esperar que cuántos jóvenes más
sean sacrificados por la dictadura venezolana, así se incomoden los políticos que son amigos y fueron asesores de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Colombia. Tenemos que luchar contra la dictadura. Una de las principales banderas del presidente Duque, y así lo dijo en su discurso de posesión Wally Josías, fue buscar la reconciliación, buscar unir al país. Ustedes dos son jóvenes y están, como lo está advirtiendo la audiencia, en orillas completamente diferentes. Y están aquí debatiendo con respeto, con posiciones muy distintas. Pero ustedes sí perciben que en el país hay un ambiente muy crispado, hay una necesidad de reconciliar al país, de buscar causas comunes. ¿Usted cree, Wally, que el presidente Duque va a lograr reconciliar al país como él mismo se lo ha propuesto? Lo que decía ahorita de la jugada de un perfil falso, que es finalmente lo que es Duque, que se pone a un personaje para liderar el poder en Colombia, es eso. Entonces, digamos que por fuera sí se puede decir, hay que reconocer lo que Duque no ha hecho actos como si lo hace el expresidente Uribe para dividir al país y para ponerlo en contra. ¿Cómo cuáles? Pero muy grave esa dentro de la bancada y dentro de las personas que se supone lo respaldan, sí sigue habiendo esa clase de división. Por ejemplo, ese maltrato que se hace hacia los asesinatos de líderes sociales, tildándolos de guerrilleros, de criminales. Eso finalmente termina haciendo más división y más violencia contra los que no estamos de acuerdo con esa clase de afirmaciones. Entonces yo creo que por encima, digamos que el presidente Duque no se ha metido en eso, no lo he visto así. Pero ¿siente que él puede ayudar con su actitud? No creo que pueda ayudar, yo creo que no hace absolutamente nada. ¿Cómo que no? Sí, pero dentro de las personas que lo respaldan definitivamente no hay ningún tipo de apoyo hacia eso, hacia tratar de dejar de dividirnos y de mantenernos en violencia constante entre nosotros mismos. Josías. No, yo creo que el objetivo está claro y el camino está claro. Encontramos que hay unas personas que están huérfanas del poder y que no se esperaban. ¿Quiénes están huérfanos del poder? Los que perdieron y a los que seguramente Timochenko dijo públicamente que eran sus 8 millones de votos. Entonces esas personas pues terminaron con una sanción del pueblo colombiano que les dijo no en el plebiscito, no a su candidato, no a sus acuerdos. Pues sin duda han sentido ese huérfano, ese lado que no tienen el poder y que antes sentían que tenían el camino libre. Lo que veo es un presidente totalmente comprometido con fortalecer lo que es fundamental como sociedad, no lo que da votos, ni los centros de los marihuanódromos que algunos proponían en Bogotá y en el país para ganar votos. No, lo que ha dicho Iván Duque es, oiga, fortalezcamos pilares como la justicia. Hay que hacer una profunda reforma a la justicia, no donde puedan seguir existiendo catedrales por cárcel, episcopados por cárcel, santris siguiéndose burlando de la institucionalidad, no, sino fortalezcamos de tal forma que el ciudadano pueda sentirse respaldado por la justicia y la institución de justicia que hay en Colombia. Entre otros sectores, es volver a darle el lugar que perdió el colombiano de a pie con sus intereses, por lo que paga impuestos, y que en el gobierno de Santos, Far y Petro quedaron desplegados por cumplirle los deseos de las FARC. Bueno, la oposición en estos 2 meses, ¿cómo lo han visto? Pues, se había anunciado se bajó los pantalones. Que iba a haber una oposición masiva en las calles, en las plazas públicas. Lo había anunciado en su momento Gustavo Petro en su discurso cuando compitió con Iván Duque en la segunda vuelta presidencial. De eso hemos visto algunas cosas, pero la oposición en estos momentos está no está nada en representación de varias cabezas en el Congreso. ¿Usted cómo ha visto a la oposición en estos 2 meses? Pues yo la he visto bastante activa tratando de hacer control político, por ejemplo, con todo esto que pasó con el ministro Carrasquilla, que también había sido ministro de Uribe. Una cosa totalmente, pues, impresionante la corrupción que existe dentro de todo este caso. Digamos que esa es la ventaja de que haya llegado Duque, que, bueno, de que exista esa posición en este momento, porque se le hace un control efectivo a pues, la mayoría de jugadas que él pueda llegar a hacer, digamos que no directamente. ¿Pero cuáles jugadas? Hablando como en concreto. Yo veo que estás diciendo... No, pues jugadas como que un debate que supuestamente Carrasquilla se ganó 8.000 millones por una asesoría, supuestamente, y que ahorita viene a reducir, quiere que se le reduzca el salario mínimo a los colombianos porque es muy alto. Entonces, cosas como esas, como reducirle impuestos a los empresarios para que supuestamente haya más empleo, cuando ya se ha probado que estas políticas no funcionan. ¿Dónde se ha probado? Porque en Estados Unidos es un éxito. Lo que hoy tiene Donald Trump en su tesis,
que es bajar impuestos y subir salarios para crear un ambiente laboral por lo menos medianamente acorde, cosa que en otros años no hubo en Colombia, sino que hubo una reforma tributaria que asfixiaba al generador de empleo, que terminaba diciendo, oiga, yo cierro mi empresa y una mano de gente desempleada. ¿Por qué? Por asfixiar a través de vía impuestos al emprendedor en Colombia. ¿La oposición usted cómo la está viendo? Pues no la veo, oye, sí, la verdad, lo único que he visto ha sido las nalgas de este señor Antanas Mockus. Uno esperaba que su discurso fuera eminente, que fuera destacado, y a los 40 minutos de posesionado se bajó los pantalones. Uno ha visto a la bancada de las FARC. ¿Cuál ha sido la propuesta mayor de mayor impacto de las FARC? Ninguna, porque no ha existido. Los verdes, pues, bueno, ahí entran en la bolsa de Antanas Mockus. Convoca el señor que lleva una cantidad de periodos en el Congreso, este señor Robledo, convoca a un debate y sale con un chorro de babas. No la he visto. Lo que sienten es que el camino libre que en algún momento vieron ya no lo tienen, que los colombianos le dijeron a ellos no, y eso sin duda pues es entendible de parte de ellos. La relación entre el presidente y el Congreso. Se preguntaba recientemente en la revista Semana en su portada de si Iván Duque podría llegar a gobernar sin mermelada como ha querido hacerlo en este arranque de su mandato. Por lo menos no se evidencia la tradicional repartición partidista que veía uno en gobiernos anteriores. ¿Será posible, Wally? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que es que hay una mermelada que es disfrazada, que es diferente a la que se venía utilizando. Antes era la de La Paz, ¿no? No sé, pues tal vez sí. Pero digamos que, por ejemplo, poner al Contralor, que fue la pelea mediática con la FURI, que se le dio finalmente a Vargas Lleras, pues es síntoma de que esto sigue siendo así. La división que hace el Partido Liberal del gobierno Duque significa también que todo esto se mueve a través de puestos y que es una vaina que seguramente van a pasar muchos años para que cambie, independientemente de que el gobierno llegue, sea de izquierda o de derecha. Es una cosa que lastimosamente existe y va a seguir pasando. Pero pasando, ¿por qué? Si no está pasando, la pregunta del país es, no está pasando, sí no hay mermelada. Algunos dicen, no está funcionando. ¿Usted cree que sí hay mermelada? Hay mermelada. ¿Dónde la ve usted? Por ejemplo, la elección de funcionarios de alto rango. ¿Cómo cuáles? Como el Contralor. ¿Ahí hubo mermelada? Claro que sí. Bueno, pregúnteles, porque todo el mundo se está quejando que no hubo mermelada precisamente, pero algunos dicen que sí. Pues hay que de pronto informarse que una de las cosas que más ha incomodado a este gobierno, que venía precisamente con la intención de seguir chantajeando al presidente, porque el presidente no tenía una agenda programática, sino una ambición personal de un Nobel, en fin, que lo podían chantajear y el hombre daba todos los cargos, en esta pues sin duda están incómodos. ¿Usted siente que no hay mermelada en este gobierno? No, es que no siento, es que no ha habido mermelada, es que ha habido una agenda programática. Josías, y ese reclamo de algún sector del Centro Democrático que le ha pedido al presidente Iván Duque tener en cuenta más al partido, tener en cuenta, lo han dicho textualmente, hojas de vida de gente del Centro Democrático que son valiosas, ¿cómo lo interpreta usted? Pues sin duda que es un reto para el mismo partido empezar a hacer juiciosamente la tarea por casa. Tenemos que empezar a tener estándares de calidad, no solamente ya la recomendatitis que se estaba fortaleciendo en el país en el gobierno Santos, sino también fortalecer el tema de la meritocracia, las casas, las firmas de estándares de calidad de las hojas de vida, en fin, y si lo tenemos que iniciar a hacer desde casa, pues es una obligación hacerlo. Es que no, aquí se pudieron equivocar los de la casa y los de afuera, pero las cosas se van a hacer bien por meritocracia, por nivel de conocimiento, en fin, entre otras cosas. Sí, es que el ministro de Defensa tenía un largo recorrido, sin duda, en el servicio público, en el servicio privado, y sin duda eso es un reconocimiento. La posición del Centro Democrático llevó en su momento a la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a decir que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. Y no han sido pocas las polémicas o las divisiones que se han planteado en estos 2 meses. Pareciera ser que hay evidentemente una clara división, y así lo reconocen algunos dirigentes del Centro Democrático, Valencia, sí. Lo dice la propia senadora Paloma Valencia. ¿Cómo ha visto usted la postura del Centro Democrático como partido con el presidente Iván Duque? Pues yo lo que creo es que hay algunas objeciones de poder en contra de Duque. Digamos, vuelvo al mismo ejemplo de la FURI, en el que finalmente no se pudo cumplir, no porque Duque no lo quisiera, sino porque la política pues, porque no intervino en la elección. Se mueve así.
Entonces, nada, pues como Uribe sí es el verdadero jefe, pues él sí se reúne y cuadra quién es el contralor, y así finalmente se hizo. Entonces, lo que pasa es que ellos esperaban más, digamos que un poco más de posición frente a lo que ellos finalmente apoyaron, como pasó en la consulta, que pues Duque tenía un compromiso de apoyar la consulta anticorrupción, el uribismo no estaba a favor, finalmente Duque la termina apoyando, entonces hay una contrariedad ahí, pero yo digo que la mayoría de cosas son simplemente un perfil que se intenta manejar por encima de cuerda para pues que ellos lleven a cabo sus proyectos aparte, es decir, que lo que se sepa en el país sea lo que se quiere mostrar del presidente Duque para una mayoría, y mientras tanto pues jugamos las cartas debajo de la mesa. ¿Así lo ve usted? Para nada, yo veo que hay un partido comprometido con la agenda del presidente Iván Duque. ¿No le están haciendo una oposición desde el partido? Es un presidente que ha logrado la unidad del país con una discusión interna. Es decir, esto no es todo el mundo pensando igual, sino también con el derecho de hacer reflexiones profundas sobre políticas que debe de asumir el gobierno, y eso es lo interesante. Eso es lo bonito de un partido que tenga discusiones internas. Lo lamento por quienes perdieron las elecciones y a los que el país les dijo no en repetidas oportunidades, pero sin duda la discusión interna desde un partido, desde una coalición, es indiscutible, es fundamental para avanzar sobre una agenda de país, y eso es lo que a muchos no les ha quedado claro. Aquí hay una agenda del país, hay un nuevo chip, hay una nueva generación, hay un nuevo estilo de hacer la política, que ya no es la misma que nos hemos venido durante muchos años, y eso sin duda tiene un momento de fricción, pero que el país hoy lo está recibiendo con agrado en las comunidades, en las regiones. Usted viera lo que despierta cada vez que el presidente Iván Duque va a la costa Caribe, va a Antioquia, va a Valle del Cauca, este fin de semana que también estuvo en el eje cafetero, en otras regiones. Sin duda es un despertar de que volvió la institucionalidad del país, y eso es muy emocionante verlo. Bueno, entramos a los minutos finales, hablemos de los jóvenes como ustedes y la política y las redes sociales. Es un tema de estudio. Hoy en día en muchas universidades, en diferentes facultades, se analiza la relación, la participación política de los jóvenes en las discusiones. El efecto electoral que existe, la incidencia de las redes sociales en el cambio o no del comportamiento de las personas. Wally, usted que es una persona que desde su canal de YouTube permanentemente está haciendo contenido con bastante influencia, ¿siente usted que las redes se han convertido en una arma poderosa de comunicación que no había antes y que incide en la vida diaria de un país como Colombia? Sí, completamente. Pues es un ejemplo, las recientes votaciones, que afortunadamente ha empezado a salir mucha más gente, y yo creo que muchos más jóvenes también se han empezado a interesar en los temas políticos gracias a las redes sociales. A mí me parece un fenómeno muy interesante el de los memes, por ejemplo, el de páginas como Guerra Universitaria, como Solo groserías, La Naranja Cartuchavista, que hacen una crítica política que finalmente despierta el interés de los jóvenes a través del humor para interesarse en temas políticos, groserías, de una postura o de otra. Entonces es muy interesante, me parece muy bueno lo que está pasando en redes sociales, que cualquier persona de cualquier tendencia política se pueda grabar, pueda expresar su opinión a través de las redes. A veces, Wally, usted no ha visto que algunas personas, no todas evidentemente, y no vamos aquí a generalizar, pero también se usan las redes para manipular la información, para tergiversar, para atacar a su contrincante político con la información que no precisamente sea la más exacta. Venimos de unas elecciones en Brasil, había una investigación que evidenció cómo, por ejemplo, el uso de WhatsApp en Brasil en esta campaña se empleó estratégicamente para divulgar información falsa de uno u otro candidato. ¿No ve usted también que hay ahí un arma de doble filo, un riesgo latente? Claro, por supuesto, esa es la parte negativa de lo que está pasando hoy en día, es el fenómeno de las fake news, el fenómeno de las mentiras falsas por WhatsApp, que fue muy utilizado por el uribismo para ganar en la campaña del plebiscito. Sí, lastimosamente esa es la parte negativa, y es la parte en la que yo creo que académicamente se tiene que empezar a fortalecer los jóvenes. Yo creo que debería existir una cátedra o algo que digamos, enseñe cómo distinguir de una noticia falsa a una noticia que es real. Pero sí, lastimosamente es un fenómeno que no es positivo dentro de las nuevas generaciones, dentro de lo que está pasando en redes sociales.
Josías, ¿usted cómo ve la participación No, de yo los veo jóvenes, que el uso de las redes? Usted que también es... Las redes han sido un choque en el tema político entre lo que siempre se pautaba a través de los canales tradicionales de comunicación y que en algún momento eran reyes de la opinión. Ahora ellos pueden dar una opinión, pero ven una réplica de ese ciudadano que entiende y que hace un filtro con base a su realidad. Si aquí, por lo menos en el plebiscito, que a muchos les parece cuestionable, y es que en el plebiscito nos mostraban una maravilla del país, y el ciudadano de a pie en otros momentos del país había tenido que creerse esas maravillas que mostraban. Con las redes sociales lo que tuvieron fue la oportunidad de decir, mi Mentiras. realidad me muestra todo lo contrario. Oiga, vamos a ir con toda la familia a los ríos. El ciudadano de a pie pudo decir, oiga, ¿y quién me ha contaminado los ríos? ¿Dónde están y quiénes van a pagar? Cosas como esas fueron fundamentales. Aquí decían un ejemplo, vamos a volver a ir a la finca. Y aquí decían, oiga, pero es que el aumento del secuestro ha sido disparado en los últimos años. Entonces, esa réplica que puede hacer el ciudadano ha sido fundamental. Ahora, ha caído en muchos errores y es que sin duda los partidos políticos han hecho una especie de cuentas falsas y eso sin duda pues uno termina viendo en las redes sociales información, pero también groserías, amenazas y se termina uno encontrando con gente que dice hay que sacarle la lengua porque es uribista, hay que hacer esto porque hay que estriparle esto, que se va a morir de esta forma. En mi caso he tenido muchísimas amenazas, pero sin duda uno dice, lo que importa aquí es la convicción y llevarla hasta el final, pero no cabe duda que ha sido un nuevo aire para la construcción de un criterio las redes sociales en Colombia. Sí. Y la participación de los jóvenes, a veces uno los ve en redes sociales, Wally, los ve opinando, interactuando, pero a la hora de ir a votar la participación sigue siendo escasa, no sigue siendo tan alta como se esperaría. ¿Qué haría falta para que los jóvenes se animen a participar en la política pura y dura, por llamarlo de alguna manera? Yo creo que es interesante que las generaciones que vienen definitivamente van a ser más activas en política, pero ¿cómo se da esto? Con la confianza en las instituciones, porque es que pasa que vemos a un congresista como Gerlain que sale Ya no es fotos congresista. durmiendo. Lo actualizo. Entonces, o sea, pues lo que se veía, ¿sí? Eso desanima mucho a los pero ya jóvenes no a es. votar. O bajándose los calzones, imagínese quién. Exacto, sí, también. Imagínate. O sea, esas cosas desaniman a los jóvenes a participar, porque vemos a estos tipos ganándose allá cualquier cantidad de plata y Habiendo no nos matado, representan. asesinado. Sí, o teniendo 150 investigaciones o lo que sea. Entonces, a lo que va de esto es que los jóvenes no se incentivan a votar porque no hay unas figuras que realmente políticas que representen un cambio o que representen lo que verdaderamente debería ser un político. Yo creo que con el venir de las nuevas generaciones esto va a ir cambiando poco a poco. A mí me gustó cómo quedó configurado este Congreso, es positivo como ha ido cambiando de lo godo y de lo, pues de lo, digamos que lo que no nos lleva a avanzar. ¿Qué le gustó más? ¿Las coluras directas? Bueno, y a lo que voy es a eso. Entonces, con el venir de los tiempos, esas cuestiones van a ir cambiando. Yo he visto muchos liderazgos de jóvenes que han hecho muy buena política y a través de estos nuevos liderazgos, la mayoría de jóvenes van a querer participar porque van a ver que sí se pueden ver representados a través de un político de una manera correcta. Josías, ¿cómo ve usted la participación electoral de los jóvenes, que en Colombia no ha sido alta, suficiente? No, aquí hay un pulso entre lo que nos quieren mostrar y la realidad. Y el joven sin duda está en medio de eso con su red social. Entonces aquí lo que va a tener que hacer el joven es fortalecer mucho más ese filtro en lo que nos digan y en la realidad que nos mueve. A mí sin duda me parece muy emocionante ver que el no fue el paso de las redes sociales al voto, fue la derrota de las maquinarias, de los partidos políticos juntos, de la mermelada. Eso es un buen indicador, que no hay nada más fuerte en este país que la realidad que mueva a diario al ciudadano de a pie. Sobre ese tema de los jóvenes, de hecho hay un proyecto para que el voto inicie a los 16 años. De ¿ya? la izquierda. Sí, para porque finalizar. les conviene. ¿Le parece a usted interesante este proyecto, Wally? No, no me parece. Un voto a los 16 años, ¿cómo lo ve usted? Me parece que de hecho la edad madura para votar ni siquiera debería ser los 18, yo creo que debería ser más adelante. Si acá en Colombia hay una falta de criterio, como te lo acaba de decir, Sí. con el uribismo, que pues lo que diga Uribe es lo que se hace, porque más o sí parecía una secta, que bien lo decían algunas personas. O sea, es secta y no realidad, según él. Que lo decía, de hecho, Iván Duque, que lo criticó precisamente Fernando Londoño.
es verdad, es una especie de religión en la que se hace lo que diga el líder. Eso significa que hay una falta de criterio. Me parece que la edad para votar ni siquiera debería ser los 18, porque a los 18 ni siquiera tenemos una construcción de cuáles son las verdaderas ideas que representamos. Creo que ¿A usted sí le parece? los 16 años es una oportunidad enorme para la construcción de un criterio político apoyado entonces en la democracia escolar. Volvamos a los 16 años a que la gente se emocione por ser personero escolar, para que vaya construyendo poco a poco conciencia qué es la democracia. Pero no votar en electoral. Pero no votar. Ah, bueno, y quiero pero decirle una cosa. en eso estuvieron de acuerdo. En eso estuvimos de acuerdo, pero le recomiendo una cosa, Wally. Decirle a Ángela María Robledo, decirle a esta señora Pizarro, que son los promotores, que son de izquierda, que por favor replanteen esa posición, porque lo que está quedando en evidencia es que quieren buscarle un nuevo nicho electoral a las FARC, precisamente esos niños de 14 y 15 años que están llevando a prenderle velas al Mono Jojoy y a otros jefes guerrilleros, ahora que ya no solo le prendan velas, sino que voten. Díganle a ellos que es mucho más importante construir un criterio político responsable. Bueno, muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Josías Fiesco, joven, cercano al Centro Democrático, tuitero, Y trabajador por Bogotá. Y trabajador por Bogotá. Gracias por estar esta noche aquí en Muchas Opina Bogotá. gracias, Jessy. Igual, Emocionante programa. mucha gente que lo vio a usted hoy, yo creo que no lo había visto a usted en televisión. De alguna manera lo había visto siempre en sus videos. Vale. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Gracias, este Jessy, debate. por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana, 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá para analizar otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches.